Hola y bienvenidos a nuestra segunda parte de la sección de las fases de fuente de voltaje y regulable de nuestro taller. Aquí veremos lo que es la simulación en Proteus para ver el comportamiento de la fuente y posteriormente haremos lo que es otra en el software Simulide, ya que es de licencia gratis para que puedan descargarlo y simularlo por ustedes mismos. Muy bien, en la parte de arriba tenemos lo que es el diagrama del esquemático del kit que adquirieron. Como podemos recordar, es el de esta imagen. Sería simplemente la parte de arriba, que es la que corresponde a la fuente de voltaje. Y en la parte de abajo está la misma fuente de voltaje, pero dividida en fases, para poder ver su comportamiento a través de las fases, pero en un osciloscopio digital. Muy bien, corremos la simulación. Hacemos un poco de zoom. Y podemos ver el comportamiento de nuestra fuente de voltaje regulable. Como podemos ver, en la entrada tenemos 128 volts de AC, es aproximadamente los 127 que tenemos en las casas mexicanas, la corriente alterna de las casas mexicanas, y a la salida de transformador en su embobinado secundario tenemos 12.2 volts de salida en alterna, que sería aproximadamente sus 12 volts de voltaje eficaz. Y vemos cómo este voltaje, esta corriente pasa a través de diodos, un puente de diodos que nos van a ayudar a rectificar la señal de entrada, posteriormente por el filtrado y después a la parte de regulación, donde ayudados con este potenciómetro podemos variar la señal de salida del voltaje que nos está dando el circuito regulador LM317. Como podemos ver, cuando está a la mitad nos está dando aproximadamente entre 10 y 13 voltios. Cuando tiene su mayor resistencia, nos está dando el mínimo voltaje de salida que puede dar el M317, que es 1.25 voltios, el que tiene de referencia ya por default este integrado. Y cuando tiene la menor resistencia al potenciómetro, nos va a entregar la mayor cantidad de voltaje que nos puede dar según el arreglo que tenemos y la entrada de la fuente de voltaje, que serían 14 voltios. Y por eso en la salida, al estar conectado a un LED, se puede ver cómo se enciende y se apaga dependiendo de la cantidad de energía que se le proporciona. Muy bien, ahora veamos cada una de estas partes por separado. En el osciloscopio está conectada lo que es la entrada de la corriente alterna para que podamos ver cómo después con la transformación se hace más pequeña. Va a estar en la entrada de nombre B. Posteriormente, la rectificación tendrá una salida que estará conectada a la entrada C del osciloscopio. Y ya al final, después, en la salida del regulador, junto con la parte de filtrado final y la carga en el LED, está conectado directamente a la parte del osciloscopio para ver esta pequeña cambio de la señal, o más bien gran cambio de la señal que va de alterna a directa, de los 128 volts de corriente alterna a los 12 o 14 volts de corriente directa. Muy bien, abrimos nuestro osciloscopio digital y como habíamos visto, el canal A es el que está conectado directamente a la fuente de alimentación. Nos está dando un aproximado de 89.10 volts de voltaje eficaz. No es el mismo voltaje directamente de la corriente alterna. Posteriormente, ya rectificado más bien ya transformado nuestra señal, podemos ver que disminuye considerablemente a aproximadamente 16.38 volts. Ya es una diferencia bastante notable. La onda se hace más pequeña y posteriormente en la entrada del canal C podemos ver cómo ya se rectifica la señal
ya no es como tal una sinusoidal, sino ya es más lineal y podemos ver que baja un poco el voltaje de los 16.38 a los 15.50. Posteriormente, ya en la etapa de regulación, después en la parte del voltaje de salida, que está directamente conectado al LED, que sería nuestra carga, nos está dando un voltaje de aproximadamente 1.25. Sin embargo, podemos tomar nuestro potenciómetro y a medida, si se pueden ver en la línea verde, a medida en que nosotros aumentamos o disminuimos la resistencia, va a aumentar o disminuir el voltaje de la salida. Entre más resistencia haya, menos voltaje es, que como pueden ver es el de 1.25, pero si disminuimos la resistencia, llega incluso a los 14 voltios. Muy bien, eso sería todo correspondiente a la parte del comportamiento en Proteus. Ahora vamos a ver cómo se descarga nuestro entorno de simulación gratuito SimulIDE y posteriormente haremos una, una pequeña simulación de esta fuente de voltaje regulable. Muy bien, para descargar el entorno de simulación SimulIDE, nosotros podemos escribir su nombre directamente en el buscador de Google y la primera opción nos va a arrojar esta página, o directamente podemos clicar en el URL que estaremos dejando en la página del taller. Muy bien, en esta página se muestra lo que es este entorno de simulación, todas sus especificaciones, su licencia que tiene, y además te muestra todo lo que puede hacer, desde diseños analógicos y digitales hasta cuestiones de microcontroladores, tiene osciloscopios, serial Sport, monitores seriales, entre otras cosas. Aquí hay algunas screenshots de algunos proyectos que normalmente han subido a esta página, ya que es de uso libre, cualquiera puede realizar sus proyectos y subirlos para ayudar a otras personas. Incluso hay personas que crean librerías propias y las suben para poder descargarlas. En caso de que quieran visitar la página para futuros proyectos, aquí hay bastantes recursos y además incluso un forum donde pueden preguntar cualquier cosa y normalmente les están contestando y se pueden ir apoyando para futuros proyectos. Muy bien, para descargar es muy fácil. Nosotros normalmente nos vamos a Official Versions y usamos la versión más estable, que es la 1.1.0. Escogemos cuál sistema operativo usamos. En mi caso es el Windows 64. Nos va a pedir una pequeña donación. En caso de que no puedan o no quieran donar algo, solo ponen la cantidad de cero y ponen continuar. Les van a pedir un correo electrónico para enviarles el link de descarga. Sin embargo, también aquí les va a aparecer el link directo después de poner el correo electrónico. Yo voy a poner el institucional y le voy a poner para descargar en este mismo instante. Se envía el enlace directamente a nuestro correo, pero también lo podemos descargar desde aquí. Le damos download. Esperamos y muy bien, yo ya lo tenía descargado, pero lo abrimos en nuestra carpeta. Le dan clic derecho y usando WinRAR extraemos los archivos. Una vez ya ha pasado un tiempo y los archivos ya se hayan extraído, abrimos la carpeta que se abrió y aquí tenemos lo que son una carpeta con todos los datos del programa, ejemplos, y aquí ya tenemos el software. No necesita instalación, es una particularidad muy buena que tiene, que es un software totalmente portable. Entonces damos doble clic y abrimos la aplicación. Este es el entorno que nos otorga SimulIDE. Es bastante parecido al uso de Proteus. Quizás sea un poco menos estético, pero es bastante bueno para realizar diseños eléctricos.
con una licencia que no es de paga, disculpen. Muy bien, aquí tenemos el explorador de archivos donde podemos checar donde guardamos nuestros propios diseños, y además también tenemos lo que son ejemplos por si quieren verificar alguno de, por ejemplo, microcontroladores, diseños de tipo activos, conectores, dispositivos lógicos, salidas, dispositivos pasivos, etcétera. Pero nos vamos a enfocar nosotros más en checar cuáles son los componentes con los que contamos. Primero tenemos los que son los de medida, y vamos a tener que son las de voltaje, voltímetros, amperímetros, frecuenciómetros, osciloscopios y un analizador lógico. Para este caso nosotros solo vamos a utilizar lo que es la sonda de voltaje y nuestro osciloscopio. Posteriormente tenemos lo que son fuentes. Tenemos fuentes de voltaje fijo, de reloj, generador de ondas, fuentes de voltaje en directo, de corriente, fuentes controladas, ya sea por corriente o por voltaje, baterías, rail y nuestra Tierra. Nosotros solo vamos a ocupar de aquí lo que es nuestro generador de ondas para simular la corriente alterna que estaríamos usando y nuestra Tierra. Posteriormente también tenemos algunos interruptores, ya saben, un pulsador, los típicos switch, relevadores, entre otros. También tenemos los elementos pasivos. Aquí este software nos divide los elementos por pasivos y activos. Entre pasivos tenemos lo que son las resistencias, como potenciómetro, resistencias variables, las comunes. También tenemos sensores resistivos como los LDR, que son los de luz, los termistores, etcétera. También tenemos otros que son dispositivos reactivos como los condensadores o capacitores, los inductores o los transformadores. De aquí vamos a ocupar lo que son las resistencias, potenciómetros y los condensadores y el transformador. Posteriormente también tenemos los elementos activos, que serían los rectificadores que ya conocen, como los diodos, los transistores y otros que son amplificadores operacionales, reguladores de voltaje, multiplexores. De aquí vamos a ocupar lo que son los diodos y también el regulador de voltaje. Posteriormente tenemos lo que son las salidas de nuestros diseños. Pueden llegar a ser LEDs, 7 segmentos, matrices LEDs, otro tipo de pantallas. También tenemos lo que son motores de corriente continua, motores a paso, servomotores, salidas de audio y también lámparas incandescentes. De aquí solo vamos a utilizar como salida un LED. Posteriormente también tenemos la parte de microcontroladores. Aquí pueden llegar a utilizar lo que son AVR, PIX o los famosos Arduinos. Tenemos otra parte de lógica, como son compuertas, memorias, conversores, potenciómetros digitales, etcétera. Tenemos conectores como buses, túneles, zócalos, conectores machos. También tenemos partes gráficas donde si quieren pueden subir una imágenes, escribir texto o incluso utilizar algunas formas como son los rectángulos, elipses y las líneas. Tenemos otros como los package y los dials, que son un poco, no vamos a utilizar como tal ahorita, entonces nos vamos a enfocar más que nada en la parte de arriba. Muy bien, empecemos a diseñar la fuente de voltaje. Vamos a necesitar nuestro diagrama. Como les habíamos mencionado, solo vamos a diseñar la parte de arriba, que es la correspondiente a la fuente de voltaje regulable. Entonces vamos primero con la parte de la transformación. Necesitamos nuestro transformador y nuestra fuente de corriente de alterna. Vamos a utilizar lo que es nuestro generador de ondas para simular lo que sería una fuente de corriente alterna y nuestro transformador. Entonces, el transformador, como ya había mencionado, está en los elementos pasivos. Cerramos todo esto. Abrimos los elementos pasivos y aquí está el transformador. Y para colocar cada uno de los elementos solo hay que arrastrarlo y colocarlo. Muy bien, antes que nada vamos a ajustar los parámetros de nuestra entrada y salida, lo cual vendría siendo
Si puedo entender, ustedes tienen en los laboratorios de pseudos un voltaje de 160 volts eficaces. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer la transformación, que sería aproximadamente de 226.27 voltios en amplitud, y la frecuencia sería de 60 Hz. Muy bien, ahora hacemos la conexión al transformador y vamos a ajustar los parámetros del transformador. Aquí nos pide lo que es el coeficiente de acoplamiento, la inductancia base, el primario y el secundario. Estos son los embobinados. Muy bien, el coeficiente de acoplamiento lo vamos a dejar en 0.99. La inductancia base la vamos a cambiar. Esta tiene una relación de transformador para realizar los cálculos teóricos. Esta teoría ya está en la página del taller y vamos a colocar como inductancia base 6.79, y en el bobinado primario, ya que va a ser una reducción, tenemos que colocar una relación de 14.75 a 1. Si fuera un aumento, entonces tendríamos que poner aquí 1 y un aumento de 14.75 para hacer un aumento proporcional. Sin embargo, nosotros, como estamos haciendo la reducción, en secundario ponemos 1 y en primario 14.75. Igual los cálculos van a estar en la parte de la página del taller. Muy bien, ahora una característica que tiene este simulador es que para la conexión del transformador necesitamos colocarle una tierra. Simplemente por cuestiones de simulación. Muy bien, ya teniendo la parte de transformación, vamos a la siguiente parte del circuito, que sería la de la rectificación, utilizando 4 diodos para hacer su puente de diodos. Muy bien, como sabemos, los diodos son elementos activos, por lo tanto los buscamos aquí, en la parte de rectificación. Los arrastramos, los colocamos en nuestro entorno y para girarlos usamos control R o control shift R dependiendo de la orientación del giro que queramos darle. Muy bien, ahora antes de colocar los otros diodos vamos a configurarlos para que sean parecidos a los IN4007, puesto a que aquí solo tiene lo que es el IN5711 y el IN34, que es uno de Germania. Entonces lo dejamos como default y nos vamos a los parámetros eléctricos y también a los avanzados. Y para eso vamos a requerir el datasheet del IN4007. Yo ya lo tenía aquí descargado. Tenemos todos los IN4001 al IN4007, solamente buscamos el que vamos a utilizar, que es el 4007. Y el primer dato que vamos a usar es este, que es el voltaje de ruptura en reversa, que son a 1000 volts. Entonces nos regresamos a Simul IDA. El voltaje de ruptura en reversa, disculpen, sería 1000 voltios. Nos regresamos a nuestro datasheet. Otro de los datos que utilizamos es este, el voltaje máximo instantáneo a 1 ampere, que sería 1 voltio. Nos regresamos a Simulida y el voltaje directo lo colocamos a 1 volt. Y por último, requerimos conocer la corriente máxima inversa, que serían 5 microamperios. Entonces nos vamos a avanzados y la corriente de saturación
serían 5 microamperios. Colocamos 5 y las unidades. Muy bien, y le colocamos el nombre diciendo que este es el diodo IN4007. Son los únicos parámetros que vamos a variar. Mostramos el nombre, cerramos. Y para no estar repitiendo este proceso, cuando coloquemos cada diodo, simplemente lo seleccionamos, damos control C, control V y ahí está copiado. Los acomodamos de tal manera que podamos realizar nuestro puente de diodos, en donde este ánodo se conecta, disculpe, este cátodo se conecta a este ánodo y este cátodo se conecta a este ánodo. Posteriormente, estos dos ánodos se interconectan entre ellos y estos dos cátodos se interconectan entre ellos. Y listo. Ahora colocamos las conexiones del transformador. Una parte del embobinado va a ir a esta conexión y la otra a esta. Muy bien, ya tenemos la parte también de rectificación. Ahora vamos por la parte de filtrado, que serían dos condensadores en paralelo, conectados también en paralelo a al puente de diodos, que es la parte de rectificación. Muy bien, estos son elementos pasivos. Nos vamos a reactivos, tomamos nuestros condensadores, los volteamos y hacemos sus debidas conexiones en paralelo. Ahora agregamos sus parámetros correspondientes. Aquí dice que este primer condensador es de 0.1 microfaradios y este segundo es de 680. Muy bien, ya está también la parte de filtrado. Abrimos nuestro diagrama y vamos con la parte de regulación. Volvimos a Simul ID y nos vamos a la parte de activos. Tomamos nuestro regulador de voltaje, lo colocamos. Aparte del regulador vamos a necesitar dos diodos, una resistencia, un condensador y un potenciómetro. Vamos a colocarlos. Bien, hacemos las conexiones correspondientes. Sería así más o menos. O más bien, tiene que ser así. Hacemos nuestra conexión con el potenciómetro para poder ajustar el voltaje de salida. Volteamos esta resistencia, la colocamos en paralelo con este diodo. Hacemos sus conexiones a la salida del regulador. Este diodo lo volteamos. Damos el nombre.
Una cosa específica de este simulador es que no puede conectar, ya estableciendo este punto de nodo, no lo puede conectar en la misma parte, entonces tiene que conectarlo al lado, pero sigue siendo el mismo nodo. Y por último, el condensador. Muy bien, ya teniendo las conexiones, vamos a ajustar sus parámetros. Este potenciómetro es de 5 kiloohmios. La resistencia es de 280 ohmios. El condensador es de 10 microfaradios. Y ahora para el regulador también tenemos que ajustar sus parámetros. Tenemos que es un LM317. Y el único parámetro que nos piden es un voltaje de referencia de salida. Y para ello necesitamos el datasheet. Ese es el regulador de voltaje, el LM317. Este es el empaquetado que trae normalmente el kit. Aquí si se dan cuenta, nos están dando cómo se utiliza con dos capacitores y un potenciómetro y una resistencia de 240 ohmios. Si se dan cuenta, es el mismo arreglo que nosotros tenemos en la fuente. Y el valor que estamos requiriendo es este, voltaje de referencia. Normalmente su mínimo es 1.225 y el máximo es 1.277. Entonces vamos a usar su promedio que es 1.25. Nos vamos a Simulida y colocamos el valor de 1.25 voltios. Y cerramos. Muy bien, también ahora ya está la parte de regulación. Posteriormente entonces vamos a poner otra etapa de filtrado para eliminar los pocos componentes de corriente alterna que quedan y sea lo más continua posible la salida de nuestra regulación. Entonces tomamos otros dos condensadores, los ponemos en paralelo. Verificamos cuáles son los valores que deben tener. 680 y 0.1. Creo que quedaron al revés. En efecto. Y por último colocamos nuestra salida. Va a ser una resistencia de 10 kiloohmios. Y buscamos en las salidas un LED. Hacemos un zoom de ajuste. La parte más larga es el cátodo y la parte más chica es el ánodo. Hacemos nuestra conexión en paralelo y agregamos también algunos parámetros a nuestro LED. Decimos que es azul, así viene en el esquemático. Y aquí vamos a colocar por cuestiones de simulación, porque normalmente se ve muy tenue el LED, 0.7 volts y a 1 miliamperio. Solo por cuestiones de simulación. Y por último, solo nos falta una tierra, nuestro punto en común. Aquí en el nodo de abajo, recuerden que en estos nodos que ya se colocaron no se puede
hacer otra conexión, entonces se pone junto y ya quedaría terminado el diseño de nuestra fuente de voltaje. Entonces pasamos a simularlo. Muy bien, y ahora comenzamos con la simulación. Para simular, primero necesitamos una sonda de voltaje. Vamos a verificar los voltajes de distintos puntos para verificar que estén bien. Para iniciar la simulación, damos clic aquí. Tomamos nuestra sonda y encendemos nuestra fuente de alimentación. Nos está dando aproximadamente 13 voltios. Y en la salida nos está dando 12.35. Y si se dan cuenta, el LED ya encendió y podemos variar la resistencia. Entre más resistencia tenga, como ya hemos visto anteriormente, menos es el voltaje de salida, nos da el de referencia, que es 1.25, y entre menos resistencia tenga, nos va a dar un voltaje más alto. Y el voltaje más alto que puede darnos nuestra fuente en esta simulación es de aproximadamente 12.5 voltios. Entonces aquí podemos verificar que sí está actuando correctamente nuestra fuente de voltaje. Ahora vamos a verificar este comportamiento con un osciloscopio. Pausamos nuestra simulación y nos vamos a la parte de osciloscopio. Lo colocamos por aquí arriba, hacemos un zoom para ajustar y listo. Ahora vamos a colocar diferentes partes. Primero, más que nada la entrada. Posteriormente vamos a ver la transformación. Después, cómo se rectifica esta onda. Y nuestra salida. Aquí colocamos los 60 Hz. Y ahora corremos nuestra simulación. Muy bien, le damos a expandir. Al principio les va a aparecer algo más o menos así. Vamos a tratar de darle algunos parámetros para que se vea mejor. Entonces, primero se le agregan 4 pistas para que podamos ver los 4 canales más que nada juntos, pero sin que interfieran sus parámetros entre ellos mismos. Entonces nos vamos al canal 1. Este se puede ver bien, entonces nada más le agregamos un trigger. Y le damos un filtro de 1. Y ocultamos las demás señales. Muy bien, aquí lo podemos ver correctamente. Entonces nos vamos al canal 2. Ocultamos el canal 1 y empezamos a modificar. Esta sería nuestra señal ya transformada, ya que está conectada a la parte del diodo, tiene una pequeña rectificación, por eso se ve tan extraña. Y entonces vamos a colocar algunos valores. Y dejamos el trigger, quitamos el auto. Verificamos que se pueda mover. Muy bien, lo vamos a dejar en 0.
en 10 y de voltaje 1.5. La posición vamos a bajarla un poco. Más o menos aquí, para poder poner en la parte de arriba la señal ya rectificada y se pueda comparar. Muy bien, ya que tenemos estos parámetros, nos vamos al canal 3, ocultamos esta y le damos el trigger aquí. Quitamos la parte oculta. Esta, como podemos ver, y ya tiene algunos parámetros que nos sirven. 10 milisegundos, 0 ps, picosegundos, y un voltio, vamos a colocarlo en por aquí para que se pueda ver en conjunto con nuestra señal sin rectificar. Y esto lo dejaremos así en 0. Muy bien, ahora le ocultamos y nos vamos al canal 4. Dejamos el trigger en esta posición, quitamos la parte de ocultar y creo que esta señal se ve bien así. Entonces ya podemos poner todas las señales juntas. Como podemos checar, esta es la entrada, nuestra corriente alterna, que aproximadamente nos está dando 226.3 voltios de amplitud. En cuanto a nuestra señal transformada, nos está dando aproximadamente 13.31 volts de amplitud. Y en cuanto a nuestra señal rectificada, ya nos está dando una señal de 12.86 voltios. Y como podemos ver en la salida, ya nos está entregando lo que son 7.708, más que nada por donde está colocado el potenciómetro. Si agarramos y aumentamos, más bien disminuimos la resistencia para que nos dé su máximo, nos estaría dando prácticamente 12.47 voltios de salida. Entonces podemos verificar que sí se está comportando de la manera adecuada, de la manera que nosotros queremos que se comporte. Es más, aquí podemos colocar también la salida para verificar cómo baja y sube, dependiendo de cómo vayamos manipulando el potenciómetro. Entre más resistencia, más tiene que bajar. Entre menos resistencia, la salida sube. Y esto es todo por la parte de la simulación de la fuente regulable de voltaje. Hasta pronto y gracias por su atención.